El conurbano tiene de todo. Millonarios quieren comprar la balanza. Nico 50 millones les alcanza. ATR. Busca la playa con Belén Tenaglia. Volvemos al aire comunitario, estamos en Radio Estación Sur, en Radio Trinchera y en Raíces Rock haciendo No Hay Playa como todo el verano hasta las 12 del mediodía. En este momento de la mañana sumamos a Belén Tenaglia, ella es compañera de FM en Tránsito con toda la información del conurbano bonaerense. Belén, bienvenida aquí a No Hay Playa. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, queríamos saber, miramos la pauta del programa, no encontramos mucho, así que ¿cuáles son los temas propuestos para el día de hoy? Bueno, a ver, hoy les traigo 3 temas. Uno que tiene que ver con la guerra al interior del PJ, la podríamos titular así. Uh-huh. Por otro lado, otra de las noticias que traigo para el día de hoy tiene que ver con que 5 personas, mejor dicho, han sido asesinadas en una asamblea barrial en González Catán. Y otro de los temas que les traigo en el día de hoy tiene que ver con, vuelve a aparecer el fantasma de la reelección en el conurbano. Les dejo a ustedes, ¿con cuál quieren arrancar? Vamos primero con lo que está siendo tema en todos los medios, lo que ha sucedido, bueno, con el conflicto de tierras en La Matanza. Bueno, es un buen tema para arrancar porque reaviva, ¿no? un conflicto, o en verdad le pone otro capítulo, ¿no? Le agrega otro capítulo, un conflicto que ya tiene larga data en La Matanza y que efectivamente tiene que ver con un conflicto de tierras, ¿no? Y me parece interesante poder plantearlo en esos términos, en un contexto o en un momento, ¿no? Donde tal vez si hacemos la recorrida por las noticias que circulan al respecto y que tiene que ver con que un grupo de personas irrumpieron en una asamblea barrial en González Catán, donde se estaba discutiendo o donde lo que existe de fondo tiene que ver con un conflicto habitacional. Si recorremos, ¿no?, las noticias que están circulando, sobre todo en los medios masivos de comunicación, aparecen de los discursos, bueno, más racistas, xenófobos, ¿no? Odiantes, digo, en este contexto, que no es menor cosa también pensándolo en la situación nacional que estamos viviendo, donde los discursos de odio están un poco más sueltos, ¿no? Con menos control, como quien dice. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de una situación que están atravesando desde la comunidad boliviana y también la comunidad peruana allí en La Matanza. Según la información que está circulando, tiene que ver con que en el día de ayer, cerca de las 3:30 de la tarde, se estaba realizando una asamblea barrial en lo que se conoce como la Tosquera del barrio 8 de diciembre en González Catán. Se reunieron con lo que llaman los delegados de la comunidad paraguaya, bueno, y al parecer allí irrumpieron un par de personas que podrían tratarse de sicarios, e irrumpieron a los tiros, o sea, lisa y llanamente. Cuando la situación o la discusión comenzó a tomar otro tono, empezaron a los tiros. Bueno, la noticia es terrible y tiene que ver con el fallecimiento de 5 personas, entre ellas un joven de 16 años, pero no es la primera vez que sucede, porque hay un video que está circulando a través de las redes sociales, en las cuales hay una mujer que dice, ¿no?, que en el día anterior también habían atravesado esta misma situación. Además, en el medio se generó una situación de tensión con la policía, porque lógicamente los vecinos, las vecinas que estaban en ese lugar estaban desesperados pidiendo ayuda, y no se entendía, era muy confusa la situación. Lo que están contando y lo que circula a través de las redes sociales, pero también lo que están contando estos vecinos, es precisamente eso, que un grupo de personas que aún no fueron identificadas irrumpieron en este lugar. Los hombres que fallecieron, entre ellos, como les decía, un joven de 16 años, murieron en los hospitales locales, tanto en el Balestrini, en el Favaloro y en el Paruicien de La Matanza, y además hay otro grupo de personas que se encuentran hospitalizadas, algunas en muy grave estado. La investigación ahora quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios
vecinos de La Matanza, obviamente se está trabajando en el lugar. Esto es como la noticia, ¿no? Podríamos decir la información básica que está circulando y que además hay que prestar mucha atención porque está cargada, esto que les decía, ¿no? De un discurso más bien racista y xenófobo al tratarse de comunidades de países limítrofes. Ahora, la cuestión acá, y que me parece que es importante poder analizar, tiene que ver con que, como les decía al principio, le agrega un capítulo más a un conflicto que tiene que ver con el acceso a la vivienda en La Matanza. Recordemos, y si mal no recuerdo, lo hemos hablado aquí en el espacio de Estación Sur, que La Matanza tiene graves problemas habitacionales. Es un distrito enorme, más de 2 millones de personas habitan ahí, y además es muy diverso en términos de geográficos, en términos económicos, porque podemos encontrar estos territorios que tal vez son más vulnerables, como es el González Catán, La Ferrere, Isidro Casanova, pero si nos vamos a la zona de Ramos Mejía, San Justo, Villa Luzuriaga o Lomas del Mirador, son tal vez territorios mucho más económicamente más acomodados, ¿no? Es muy dispar, tenemos, así como hay asentamientos, hay barrios constituidos con todos los servicios, tenemos zonas de campo, es muy amplio y muy diverso ese territorio. Y de hecho, el año pasado hubo, o se presentó, mejor dicho, una ordenanza para declarar la emergencia habitacional en el distrito. Esto lo hicieron en su momento los vecinos y vecinas de otros barrios también, territorios ocupados por vecinos y vecinas que reclaman el acceso a la vivienda. En ese caso eran los vecinos y vecinas de Tierra y Libertad, de Nueva Unión, del barrio 28 de octubre, el 22 de enero, junto con organizaciones políticas como el PTS FITU y también Techo para Todos. Bueno, la cuestión es que en el marco de esta ordenanza que se había presentado en su momento en el Consejo Deliberante, pensar también lo que proponía, ¿no?, esta ordenanza, que tiene que ver con conformar una comisión organizadora que esté integrada por vecinos y vecinas, también por usuarios, por locatarios, por organizaciones de trabajadores, por profesionales, por universidades, también por organizaciones territoriales, cuyo objetivo de esta comisión es ejecutar y controlar un plan de mejoramiento de viviendas. También preveía la elaboración de un registro permanente de familias sin vivienda. Y otro dato importante también e interesante de este proyecto tenía que ver con la creación de un banco municipal de tierras, con el objetivo de que se declare de utilidad pública aquellos lotes que estén ociosos o que también tenga dueños, y no, darle algunos beneficios impositivos a aquellos que tengan dueños o dueñas y no los estén utilizando. Como más o menos ya para ir finalizando con esta noticia, le vamos a tener que seguir bien de cerca, porque me parece que también en este momento que estamos viviendo como país, bueno, vamos a empezar a ver surgir, ¿no?, distintas problemáticas y conflictos vinculados a la tierra. En La Matanza existen 142 barrios populares, hay 54.000 viviendas que habitan esos lugares. González Catán, precisamente, donde ocurrió esto que contábamos al principio, es uno de los distritos o uno de los territorios o localidades dentro de La Matanza que concentra la mayor cantidad de barrios, es decir, 37 de esos 142, hay más de 17.500 familias que habitan esos lugares, y luego vienen otros distritos también de los más vulnerables de La Matanza, que son Virrey del Pino, también Rafael Castillo. Así que este es un tema que vamos a tener que seguir bien de cerca, porque van a estar surgiendo otros conflictos habitacionales. Hoy tenemos esta noticia en la agenda pública que tiene que ver con el asesinato de 5 vecinos del barrio de allí de González Catán, y en la cual también hay otras personas que están hospitalizadas, algunas en muy grave estado. Pero bueno, le vamos a seguir bien de cerca aquí en el espacio de Estación Sur, porque como decía, van a surgir, ¿no?, otros conflictos habitacionales. Si les parece, vamos al plano político, y que tiene que ver con la guerra al interior del Partido Justicialista, porque se recrudece ahí la situación, la interna ahí con la Cámpora. La semana pasada hablábamos acá y traíamos
algunas declaraciones que ha tenido Juanchi Zabaleta, el ex intendente de Hurlingham, que había llamado a renovar, ¿no? A armar una nueva conducción del Partido Justicialista. Le había contestado la legisladora La Piave, le había recordado su paso, ¿no? Por el gobierno nacional y lo había acusado de, bueno, de haber conformado ese sector que promovió la ruptura entre Cristina o el kirchnerismo más duro con Alberto Fernández, o al revés, de Alberto Fernández con el kirchnerismo. Bueno, ahora uno de los que salió a hablar, y también es otro de los personajes a los cuales vamos a tener que estar atentos, es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. También la semana pasada hablábamos de Fernando Gray, que junto con el intendente de San Martín se había manifestado en el marco de la audiencia pública por el aumento de las tarifas. Ahora lo que anunció en estos días es que va a estar lanzando una corriente propia dentro del Partido Justicialista. Él dijo, después de una derrota, el peronismo se discute. Eso es lo que afirmó Fernando Gray una vez que se había terminado, ¿no? Se habían conocido los resultados electorales allá por noviembre, que finalmente le dieron el triunfo a Javier Milei. Y lo que está cuestionando Fernando Gray tiene que ver con la continuidad de Alberto Fernández y de Máximo Kirchner en el Partido Justicialista. Y de hecho, esta nueva corriente que está lanzando en estos días tiene que ver con disputar la conducción al interior de este espacio. Él declaró en este marco que durante años di testimonio que siempre me mantuve en el mismo espacio. Por mis discrepancias con la cámpora, me cortaron obras, me plantaron candidatos para hacerme interna, entre otras cuestiones, pero nunca rompí ni me fui, así relató Gray en declaraciones a los medios de comunicación ante esta consulta respecto a de qué se trata esta corriente interna que está lanzando dentro del PJ. Recordemos también que Gray había sacado una solicitada cuando Milei ganó, pidiendo la renuncia de Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Dijo que eso debía ser un gesto, así como lo había hecho Néstor Kirchner en su momento cuando se perdieron las legislativas. Así que esta es otra de las noticias. Y si les parece, nos vamos a la reconfiguración. Tercera. Digo, es importante la reconfiguración dentro del PJ porque son varios los exfuncionarios o dirigentes gremiales que la están pidiendo. También salió hace algunos días Pablo Moyano a hablar respecto de esto, así que seguramente sea inminente esta reconfiguración, o al menos que otros dirigentes sean los que estén adelante de la conducción. Sí, obviamente que sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Claramente también es necesario, ¿no? Después de lo que fue el resultado electoral y lo que estamos atravesando hoy en día, hacer por lo menos una autocrítica por parte del Partido Justicialista, y me parece que eso es lo que están pidiendo algunos dirigentes. Y obviamente me parece a mí, en vistas de cómo se van a transitar estos 4 años de gestión de la Libertad Avanza a nivel nacional, y cómo se van a estar posicionando específicamente los intendentes y las intendentas, bueno, del conurbano, porque es el tema que nos trae en el día de hoy. Y otro tema también creo que es importante, que se vincula con lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con las próximas elecciones, ¿no? Las próximas ejecutivas, que pareciera que falta un montón, obviamente. Sí. Algunos ya queremos que ya lleguen las próximas elecciones, pero bueno, todavía falta un montón esto recién. Sí, no, quisiéramos hacer un viaje en el tiempo rápidamente y pasar de acá a 4 años y que esto haya sido una pesadilla, pero no, esta es la realidad. Y que tiene que ver con otro tema que vuelve a ponerse en escena, que es la posibilidad de reelección de los intendentes e intendentas. Y digo, creo que está vinculado con lo anterior respecto a la dirigencia al interior del Partido Justicialista, porque también es pensar, bueno, qué cuadros políticos se van a conformar de acá a dentro de 4 años. El tema de la reelección es un tema que cada tanto surge, sobre todo cuando hay que pensar procesos electorales, hay que pensar continuidad o no de gestiones. En las últimas elecciones, el 75% de los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires renovaron mandato, y lo que está sucediendo es que en los
de acuerdo a la normativa vigente, muchos de los que hoy han conquistado allí sus lugares dentro de los ejecutivos municipales no podrían estar nuevamente presentándose en elecciones. Bueno, más allá, ya sabemos, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa, lo que ha tenido esa normativa que ha sido sancionada por el gobierno de María Eugenia Vidal y después también cuestionado por el propio espacio del macrismo, porque obviamente generaba los límites también para esa fuerza. Y digo, hecha la ley, hecha la trampa, tiene que ver con que, han encontrado los intendentes e intendentas, en el caso de aquí del oeste, por ejemplo, de la zona oeste del conurbano, tenemos el caso de Gustavo Menéndez, que ha ocupado otros cargos de otra jerarquía y después ha vuelto a su municipio, hoy es el intendente nuevamente electo. Bueno, en su momento Juanchi Zabaleta, que recién hablábamos también, se había ido a trabajar a Nación. Bueno, esa es como quien dice la trampa, ¿no? Que, terminaron haciéndole a la ley, que es que si no se cumplían los 2 años de mandato, podían irse y luego volver y por lo tanto presentarse a elecciones. Ahora, otra vez empieza a ponerse en agenda este tema. Si bien no hay confirmación oficial, se sabe que los intendentes e intendentas están empezando a generar algunas conversaciones en la legislatura bonaerense, y esta modificación, en caso de o sostenerse o ya sea cambiarla, debería hacerse tanto este año como en el 2026 para no cruzarla con la agenda electoral. Y otra cosa que creo que también hay que hacer esta lectura en relación a esta normativa es que ya lo venimos también charlando, es esto de pensar, en este caso a los intendentes e intendentas del conurbano, a estos territorios del conurbano, como esa resistencia que venimos ya charlando largo y tendido en este espacio, a las políticas del gobierno nacional, ¿no? Esto de posicionarse como, no sé si decir el oasis ante la ola libertaria, porque no creo que estemos en un oasis, ya lo venimos también charlando, esto de decir, las consecuencias que están o que van a estar sufriendo los intendentas e intendentas, esto de estar centrándose en mostrar permanentemente la gestión pública y estar advirtiéndole a los vecinos y vecinas sobre, si la obra pública no continúa, esto también es responsabilidad del gobierno nacional. No hay un asfalto, es cierto que la primera cara o la cara más visible son los intendentes e intendentas, pero están abriendo el paraguas diciendo, bueno, si yo no puedo hacer un asfalto también es porque, por ejemplo, o X obra pública, digo asfalto por poner un ejemplo, pero cualquier obra pública también es consecuencia de, la articulación o la no articulación o el recorte que me viene desde el gobierno nacional, ¿no? Ese es un tema de decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar de acá a 4 años, no? ¿Qué va a pasar en términos de gestión de acá a 4 años? ¿Cómo van a estar construyendo las referencias políticas que hoy existen de acá a 4 años si la gestión no acompaña, y por lo tanto eso tiene impacto a nivel local? Y por otro lado también, para dejar ahí la pregunta planteada o plantada, no sé muy bien cómo decirlo, que es, cómo se configuran, ¿no?, las referencias políticas, porque tal vez esas nuevas referencias políticas, cuando se fueron los resultados electorales y confirmamos quiénes iban como intendentes e intendentas, hacíamos ahí un repaso, ¿no?, de las caras, y bueno, lo teníamos a Pablo Ituzaingó, a Mayra Mendoza, lo tenemos a Lucas Guirio, hay todo como una especie de recambio generacional de los llamados, en relación a los llamados varones del conurbano, que ya quedan como muy poquitos, ¿no? Ahí dando vueltas. Bueno, me parece que ese fue el recambio generacional, y pensar ahora, bueno, cómo se construyen nuevos líderes o lideresas para conducir cuando ya quienes están gobernando, porque a pesar de ser jóvenes ya empiezan a tener, o ya empiezan a ser también viejos intendentes en la gestión, porque ya han tenido o segundo o tercer mandato, bueno, ¿quiénes van a venir después? Y me parece que esta discusión respecto a reelección sí, reelección no, también tiene que ver con esto, con que si las fuerzas locales están pudiendo o no construir nuevas generaciones para la gestión pública local, ¿no?
Bueno, nos quedamos ahí con la pregunta para ir desarrollando en los próximos años, porque realmente esto lo vamos a ver durante toda esta gestión y con los inconvenientes que recién decías que van a tener los intendentes e intendentas si no les bajan plata desde el Estado Nacional. Sí, pensemos acá en la región capital, por ejemplo, que Seco claramente lleva más de 2 gestiones, también ahora ganó por segunda vez consecutiva Cagliari en Berisso, ingresa nuevamente Julia Lac, pero bueno, tendría que haber un recambio en 2 de los 3 municipios, por lo menos, de nuestra región. Sí, la pregunta es ¿quién? Claro. ¿Quién va a estar, no? Bueno, no tenemos respuesta todavía a eso, me parece que es reciente, pero sí está piola ver eso, no solamente, las conducciones, ¿no? Hablamos del PJ y la interna ahí, que cada vez tiene más episodios en la serie del PJ. Bueno, también es pensar cómo se construyen esas nuevas referencias de acá a lo que vendrá, ¿no? En este contexto que no es nada amigable, además. Claro. Bueno, Belén, nos encontramos, nos vemos el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Belén Tenaglia con la información del conurbano bonaerense.